Ok, entonces vamos a trabajar con la distancia de un punto a un plano. Vean que para calcular la distancia de un punto a un plano y la distancia de una recta a un plano es lo mismo. Entonces vean la idea. Vean la idea qué sencillo que es. Tenemos un punto P. Para calcular la distancia de un punto P a un plano ocupamos calcular un vector, digamos, que sea perpendicular al plano y que vaya del plano hasta el punto. Llamemos a este un vector V. Pero recordemos que nosotros ya tenemos el vector normal que es perpendicular al plano. Entonces V y el vector normal tienen la misma dirección. Puede ser que uno vaya en dirección opuesta, pero en la misma dirección. Entonces lo que tenemos es que V va a ser igual a una constante, llamémoslo alfa veces el vector normal. ¿Okay? Aquí sí, porque no es solo la dirección, ocupamos el tamaño del vector para poder sacar la norma del vector y para poder calcular la distancia. El punto P lo conocemos y este punto del plano pues es un punto X, Y, Z que satisface la condición del plano. Y entonces lo único que tenemos que hacer es calcular este vector V, ¿verdad? Llamemos, digamos, a este punto Q. Entonces básicamente lo que tenemos que decir es el vector PQ o el vector QP. Digamos que como está así, llamémoslo vector QP, que sería P menos Q va a ser alfa veces el vector normal que lo conocemos. Y creo que ya con eso tenemos bastante. Me parece que todavía nos falta un valor por ahí. Sí. Vean que aquí tenemos tres incógnitas. Esto nos va a dar tres ecuaciones, pero tenemos todavía otro parámetro que es alfa. Pero en realidad tenemos una ecuación más, que es la ecuación del plano. Entonces, creo que con eso salimos. Vamos a ver qué tal nos va. Entonces tenemos una recta. Explique por qué la recta y el plano no se intersecan. Muy bien. Entonces, no sé si recuerdan, pero habíamos dicho que para averiguar la intersección entre una recta y un plano era bastante sencillo. Simplemente teníamos las ecuaciones paramétricas de la recta, es decir, que x va a ser igual a 3 más 0 por t, y va a ser igual a 0 más 5t, y z va a ser igual a menos 1 más 2t. Y que agarrábamos estos valores de las coordenadas x, y, z de la recta y las incrustábamos en el plano para encontrar el valor del parámetro t que nos hiciera que el punto de la recta estuviera en el plano, es decir, 3x que vale 3, menos 2 por y que vale 5t, más 5 por z que vale menos 1 más 2t. Esto tiene que ser igual a 2, ¿verdad? Porque estamos trabajando con la ecuación del plano, entonces este valor es este mismo que está por acá. Esto nos queda 9 menos 10t menos 5 más 10t igual a 2. Y entonces lo que habíamos dicho que podía pasar, que se cancela el parámetro y entonces nos queda una ecuación donde no hay parámetros. Que esta ecuación tenía dos posibilidades y esta es una de ellas. 9 menos 5 igual a 4 y del lado derecho nos queda 2. O sea que 4 es igual a 2, lo cual obviamente no es cierto. Entonces quiere decir que la recta nunca interseca el plano, porque 4 nunca puede ser igual a 2. La otra posibilidad es que nos quedara que 4 fuera igual a 4 o que 2 fuera igual a 2. En ese caso la recta vive sobre el plano. Listo, entonces ya tenemos que la recta no interseca el plano. Entonces vamos a agregar otro dibujito aquí. Tenemos por aquí el plano y tenemos una recta que no está en el plano. Tiene que ser paralela, es la única forma, y queremos averiguar la distancia de la recta al plano, que es lo que nos están pidiendo calcular. Entonces, ¿qué necesitamos? Un punto sobre la recta.
¿Cuál punto? Bueno, aquí tenemos 1, ¿verdad? El 3, 0, menos 1. Entonces digamos que este es el punto 3, 0, menos 1. ¿Okay? Y tenemos este punto en el plano que tiene coordenadas X, Y, Z. Llamémoslo a este P y a este llamémosle Q. Vamos a hacer el vector que va de P a Q. No, al revés. Hagamos el vector de Q a P, es decir, P menos Q. Y entonces nos quedaría X, Y, Z menos el punto Q, que sería 3, 0, menos 1. Entonces X menos 3, y Z más 1 sería el vector PQ. Bueno, el vector QP, perdón. Ok, y tenemos que este vector es perpendicular al vector normal. En otras palabras, es un múltiplo del vector normal, es paralelo, ¿verdad? Habíamos dicho que el vector normal era otro vector que estaba por aquí. Y entonces, como los dos son perpendiculares al plano, son paralelos entre sí. Entonces quiere decir que este vector QP es una constante por el vector normal del plano. En otras palabras, X menos 2, Y, Z más 1 va a ser igual a el vector normal de plano es 3 menos 2, 5. Entonces sería 3 alfa menos 2 alfa y 5 alfa. Entonces tenemos la siguiente ecuación. X menos 2 va a ser igual a 3 alfa. De ahí podemos despejar X. Sería 3 alfa más 2. Y va a ser igual a menos 2 alfa. Digo, no hay nada que despejar. Z más 1 va a ser igual a 5 alfa. Es decir, Z va a ser igual a 5 alfa menos 1. Entonces ya tenemos las coordenadas despejadas de X, Y y Z. Y dijimos que este cumple la ecuación del plano. Es decir, la ecuación que dice que 3X menos 2Y más 5Z va a ser igual a 2. Entonces 3 por 3 alfa más 2 menos 2 por Y, que es menos 2 alfa, más 5Z, que es 5 alfa menos 1, va a ser igual a 2. 9 alfa más 6 más 4 alfa. Más 4 alfa más 25 alfa menos 5 va a ser igual a 2. 9 y 25 nos da 34 y 4, 38. Va a ser igual 6 menos 5, 1, 2 menos 1, 1. Entonces el valor de alfa es un 38. Okay. Ya tenemos cuánto es alfa. Con el valor de alfa ya tenemos el valor Q, el vector QP, ¿verdad? El vector QP sería un 38avo de 3 menos 2, 5. Aquí está alfa. Bien, solo estoy sacando el alfa factor común, que es un 38avo, y nos queda 3 menos 2, 5. Y entonces la distancia que hay de la recta al plano pi es la misma distancia que hay del punto Q al plano pi, y es Pitágoras, es decir, 1 sobre 38 con valor absoluto, por aquello, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto sería 9 y 4, 13 y 5, 18.
Es decir, raíz de 18 sobre 38. Eso sería. Probablemente estamos haciendo varias cosas. Vean que estamos calculando aquí la norma del vector normal, porque vamos a multiplicar 3 por 3, menos 2 por menos 2 y 5 por 5, y eso siempre va a ser así. Entonces probablemente la fórmula tiene que ver con la norma del vector normal y igualado por acá a un producto punto. Bueno, no importa. Por ahí va, nada que nos preocupe. Ven, aquí está, la norma del vector normal que va en el denominador. Entonces lo que hice es que no use la fórmula. Pero bueno, ustedes no van a usar la fórmula, la van a encontrar. El mismo ejercicio. Entonces vamos a apuntar por aquí. Vamos a apuntar por aquí, que lo que vamos a hacer. Ok. Por aquello, voy a hacer algo que no nos están pidiendo. X es igual a 3 más 2t. Y va a ser igual a menos 1 más t. Y z va a ser igual a 6 menos t. Vamos a meter eso en la ecuación del plano. Entonces tendríamos 3 por x, 3 más 2t, menos 2 por y, menos 1 más t, más 4 por z, 6 menos t. Dice que tiene que ser 5. Vamos a ver qué pasa cuando tratamos de intersecar la recta con el plano. Nos queda 9 más 6t, más 2 menos 2t, más 24 menos 4t, igual a 5. Entonces, si se dan cuenta, de manera similar a la vez pasada, aquí tenemos 6, 2 y 4, 6. Menos 2 menos 4 menos 6, con 6 da 0. Entonces, del lado izquierdo nos queda 9, 11, 35. Y del lado derecho nos queda 5. Lo cual obviamente no es cierto. Quiere decir que la intersección de la recta con el plano, que supongo que se llama pi, es un conjunto vacío. Okay. Muy bien, entonces tenemos el plano. Tenemos un punto sobre el plano X, Y, Z, que es justamente perpendicular a un punto que está sobre la recta, que es 3 menos 1, 6. Vamos a llamar a este punto Q, a este punto P, y vamos a calcular el vector de P a Q, es decir, Q menos P, y esto va a ser X menos 3, Y más 1, Z menos 6. Ese sería el vector PQ. Y ese vector sabemos que es una constante por el vector normal, porque es paralelo al vector normal. Está justamente en la misma dirección. Entonces tenemos que x menos 3 va a ser igual a 3 alfa, de donde x va a ser igual a 3 alfa más 3. Tenemos que y más 1 va a ser igual a menos 2 alfa, de donde y va a ser igual a menos 2 alfa menos 1. Y tenemos que z menos 6 va a ser igual a 4 alfa, de donde z va a ser igual a 4 alfa más 6. Vean que lo que estoy haciendo es agarrando esto, ¿verdad? El vector normal es 3 menos 2, 4.
Okay. Ups. Ajá, ay, ay, ay. El vector normal es 3 menos 2, 4, que estamos multiplicando por alfa, ¿lo ven? Acá donde está. Tres menos 2, 4 multiplicado por alfa. Y eso lo estamos igualando al vector PQ y estamos despejando x, y, z. Y después metemos este punto x, y, z, porque vean que lo que hice fue despejar este punto que está en el plano. Entonces cuando meto ese punto en el plano, es decir, el vector normal, que es 3 por x, 3 alfa más 3, menos 2 por y, que es menos 2 alfa menos 1, más 4z, que es 4 alfa más 6, eso nos tiene que dar 5, porque es lo que dice la ecuación del plano, que cuando sustituyo x, y, z, nos va a dar 5. Entonces nos queda 9 alfa más 3 alfa más 3, 9, más 4 alfa más 2 más 16 alfa más 24 es igual a 5. Entonces nos queda 29 alfa, que sería sumar estos, va a ser igual a 9 y 2, 11, 25, 35, 5 menos 35, es decir, menos 30. En otras palabras, alfa va a ser igual a menos 30 sobre 29. Y eso es el vector PQ, ¿verdad? El vector PQ es alfa, que es menos 30 sobre 29 con valor absoluto, y usando Pitágoras las coordenadas del vector normal, es decir, 3 cuadrado más 2 cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces nos queda 30 sobre 29, la raíz cuadrada de 9 y 4, 13, bueno, 4 y 16, 20 y 3, 29. Para ver una cosa. Sí, ¿verdad? Es lo mismo. Algo hice mal aquí en el anterior, porque esto tenemos 25 y 4, 29 y 9, 38. Ok. Y entonces en este me di cuenta porque este nos da el mismo valor que este, ¿ven? Y la diferencia es este 30 que va por acá. Listo. Entonces esa sería la distancia, y cualquier cosa lo meten en la calculadora y ya tienen un valor aproximado con decimales. Muy bien, entonces así medimos distancia de un punto a un plano. Vean que es muy sencillo. Ahora tenemos el punto y simplemente agarramos un punto x, y, z del plano. Calculamos el vector. Ese vector es un múltiplo del vector normal. Despejamos el punto x, y, z, que es el punto del plano. Lo sustituimos en la ecuación del plano. Encontramos el valor del parámetro. Y una vez que encontramos el valor del parámetro, entonces calculamos la norma del vector, que es lo mismo que la norma del vector normal multiplicado por el valor absoluto del parámetro.